Viviendo por la fe. Esto se llama viviendo por la fe. Amén. Diga viviendo por la fe. Y voy a continuar como terminó mi pastor el domingo pasado y como continuó Lucy el miércoles, un tremendo live. ¿Cuánto lo vieron? Fue muy bueno, muy bueno. Y el justo por la fe vivirá, viviendo por la fe. Y quiero empezar hablando de algo que nuestro pastor también había hablado hace ya meses atrás sobre la anemia. La anemia, ¿sí? ¿Se acuerdan que él habló de la anemia? Y la anemia es una afección en la que la sangre no cuenta con suficientes, ¿qué? Glóbulos rojos sanos. ¿Y eso qué produce? Produce que la persona se sienta cansada, que su corazón funcione de manera irregular, le genera mareos frecuentes y se le dificulta respirar. Eso entre muchas otras situaciones y problemas. Eso genera la anemia. Vuelvo a decir las que presenta. Es una afección ¿en dónde? En la sangre. ¿A dónde afecta? A los glóbulos rojos y no los deja sanos. Y eso produce entonces que la persona se sienta ¿cómo? Cansada, que su corazón funcione de manera irregular. Aquí los doctores que están me corrigen si estoy haciendo otra cosa. Genera mareos frecuentes y la persona se le dificulta respirar. Y los tipos más comunes de anemia se pueden prevenir si en la dieta consume alimentos ricos en hierro. ¿Alimentos ricos en qué? En hierro. O sea, si le dan varilla, la persona se alivia de toda anemia. ¿Listo? Y el hierro, su elemento químico, el elemento químico del hierro ¿es qué? Fe. Entonces la anemia espiritual se trata consumiendo alimentos ricos en fe. ¿Sí o no? La anemia espiritual se trata consumiendo alimentos ricos en fe. ¿Qué alimento es rico en fe? Bien, la palabra de la gracia. Amén. ¿Por qué? Porque esta palabra habla de Jesús, de la fe de Jesús, que es la clase de fe de Dios que le agrada, ¿cierto? Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén, ¿cierto? Toda. Génesis hasta Apocalipsis, toda es inspirada por Dios, ¿verdad? ¿Toda es útil? ¿Cierto que sí? Todos están ahí como dudosos si responden o no. Todo es útil. Pero toda la debemos pasar por un filtro que se llama el filtro de la cruz, ¿cierto? Es decir, Génesis hasta Malaquías debe ser pasada, incluso los evangelios, por un filtro que se llama la cruz de Cristo, su muerte y resurrección, ¿verdad? Es como si yo hago un jugo y está aquí la cruz de Cristo y lo cierno y aquí me queda la sustancia de esa palabra. Entonces debemos consumir alimentos ricos en fe, ¿cierto? Porque el hierro elimina la anemia, ¿cierto? ¿Qué alimentos son ricos en hierro en lo natural? Ustedes que conocen tanto. La varilla, la espinaca, el brócoli, todos esos alimentos que le gustan a nuestros niños. Las frutas deshidratadas, los maní, todo lo que le gusta a Freddy Melo, todo eso es rico en hierro, ¿sí? Para más consejos, doctor Melo. Pero en lo espiritual, alimentos ricos en fe. Entonces, si queremos vivir, aquí voy a uno de mis primeros puntos, si queremos vivir por la fe, porque esto es viviendo por la fe, si queremos vivir por la fe, la palabra de la gracia debe estar encima de cualquier cosa. Si queremos vivir por la fe, ¿qué? La palabra de la gracia debe estar por encima de cualquier cosa. Entonces dijimos que cuando hay anemia espiritual, haciendo un símil, entiéndame el símil que quiero hacer, hay una mala comprensión de la sangre de Cristo. Cuando hay anemia espiritual hay una mala comprensión de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es para aplicarla sobre los carros o sobre las casas o sobre las fincas. La sangre de Cristo no es para aplicarla cuando uno va a hacer un negocio, ¿cierto? O para cuando alguien sale a pasear, la sangre de Cristo te cubra. No, la sangre de Cristo no es para hacer una aplicación como si fuera una aspersión de. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario y estableció un nuevo pacto. Amén. Estableció un nuevo pacto. Entonces no puedo decir que con la sangre de Cristo curo el carro. No, usted ora y dice que ángeles guarden eso que le ha dado para administrar, pero usted es el que está embebido en el pacto de sangre que hizo Cristo Jesús una vez y para siempre, ¿cierto?
Entonces, cuando hay anemia espiritual, hay una mala comprensión de la sangre de Cristo. Para mejor comprensión de la sangre de Cristo, véase RH Jesucristo en nuestra escuela Pleroma. Espacio patrocinado por Pleroma Corporation. ¿Qué más sucede cuando hay anemia espiritual? La persona no reposa en las verdades de Dios. ¿Se acuerdan que uno de los síntomas es que la persona normalmente se siente cansada? Pues en lo espiritual es que la persona no reposa en las verdades de Dios. O sea, le gana los afanes de esta vida. No hay reposo en esas verdades. Le gana más que los afanes de este tiempo, las angustias de este tiempo. Y no se pone a reposar en una verdad que ya ha sido declarada. ¿Qué más sucede cuando hay anemia espiritual? Se le dificulta adorar. O sea que respirar el aliento de vida en la presencia del Señor. Adorar es respirar, tomar el aliento de vida allí en su presencia, en su constante presencia. Y una persona que sufre anemia espiritual se le dificulta adorar. Es decir, orar, adorar, pero también orar, ¿no? ¿Y qué hace? Sobrevive. Cuando alguien tiene anemia espiritual, lo que hace es que sobrevive. Es decir, no vive la vida sobrenatural que fue ganada para él. Amén. Entonces la palabra del Señor nos hace comprender sus verdades. Nosotros debemos ser entendidos en los tiempos. Amén. Debemos ser ¿qué? Entendidos en los tiempos y no entretenidos perdiendo el tiempo. Eso es clave para esos tiempos. Amén. Necesitamos unas buenas dosis de alimentos de fe, ricos en fe. Y así como el hierro lo que hace es que transporta el oxígeno a la sangre, la fe transporta el aliento de vida en Cristo Jesús a nuestras vidas y nos beneficia su pacto de sangre. Amén. Quiero mostrarles aquí un gráfico de múltiples colores. Mírenlo ahí, bonito, ¿no? No sé si alguno ya lo ha visto, salió por las redes, pero les quiero explicar ese gráfico. Ese fue hecho por dos creyentes, Christoph Bromhill y Chris Harrison. ¿Y qué hicieron ellos? Uno de ellos empezó a mirar las referencias que concordaban de la Biblia, las referencias cruzadas de la palabra de Dios. Todo lo que está abajo, la barra blanca que está abajo, son todos los capítulos de la Biblia, ¿sí? Todos los capítulos que hay desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ellos empezaron a ver cómo habían referencias cruzadas. Referencias cruzadas es un texto que aparece en otro lado, que lo citan en otro lado o que se hace evidente en otro lado. Y esos arcos que ustedes ven de colores evidencian la distancia del texto, ¿sí? La cercanía del texto o la distancia del texto. Obviamente para hacerlo visual pues lo hicieron por colores, ¿no? Por colores allí. Ustedes pueden notar que la barra más larga, no sé si le alcanzan a ver, la barra más larga de todas, pues corresponde a ¿cuál? Al Salmo 119, ¿cierto? Es la barra en la parte de abajo, ¿sí? De pronto no se nota mucho, como por acá donde estoy yo, en la parte de abajo es la barra, pero el resto son capítulos que se refieren. ¿Y ellos qué encontraron? Encontraron 63.779 referencias cruzadas en la Biblia. Eso a mí me pareció impresionante. Impresionante, ¿por qué? Porque ningún otro texto, solamente hablando en texto literario, ningún otro texto tiene tantas similitudes. En un texto que se escribió durante más de 400 años, donde intervinieron más de 40 autores, donde cada uno era de profesiones diferentes, es cuando uno dice, esto es la palabra de Dios. Amén. Esto es la palabra de Dios. Entonces, si queremos vivir por la fe, la palabra de gracia debe estar por encima de cualquier cosa. Claro, ustedes van a encontrar después, si ustedes ya son curiosos y se ponen a buscar ese gráfico, encontrarán que otros hicieron a partir de ese gráfico, hicieron otro donde ya, pero gente que les gusta pelear con la Biblia, y dijeron, pero nosotros hicimos y encontramos 463 contradicciones. Al estudiar una de las contradicciones son aparentes contradicciones porque ellos no están viendo la cultura, pero eso me pareció impresionante. Entonces la fe nace de la palabra de Cristo. Romanos 10:17, ¿qué dice? Bien, ¿qué más dice? ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Así que la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Cristo. Entonces la fe nace de la palabra de Cristo. La fe dice lo mismo que dice la palabra de Cristo. Entonces, póngase de acuerdo con la palabra de Dios y obtendrá sus beneficios. Nuestra tarea es ponernos de acuerdo con la palabra de Dios y obtendremos sus beneficios. Amén. ¿Cuáles beneficios? Pues que lo llevará de tinieblas a su luz admirable. ¿Qué beneficios? Que lo llevará de la pobreza a la prosperidad, que lo llevará de la enfermedad a la salud, que lo lleva del fracaso al éxito, de ser esclavo a ser hijo, amén, de ser esclavo a ser libre, de ser huérfano a tener un padre, amén, de no tener nada a ser heredero de Dios y coheredero con Cristo, amén. Hay hijos de Dios que fueron hechos herederos de Dios, coherederos con Cristo, pero están haciendo fila en el banco de la esclavitud, que está quebrado y sin fondos, pero ahí quieren cobrar su herencia. Y eso me parece terrible, porque no han recibido la buena noticia de que ya son herederos, de que ya somos herederos. No sé si a usted le alegra eso, pero somos herederos. Amén. Somos herederos. Si ya eres hijo de Dios, ya eres un heredero juntamente con Cristo. Y como decía nuestro pastor, los herederos no mendigan, sino que poseen. Amén. Como fuimos ministrados en el live de Carol y Oscar, vivimos como hijos del rey, en una posición diferente. ¿Como hijos de qué? Con una mentalidad de gobierno. Amén. Y eso nos debe cambiar la perspectiva de la vida. Entonces, comamos alimentos ricos en fe, que están en la palabra de Cristo, porque toda la escritura es útil, ¿cierto? Toda la escritura es útil, amén. Pero debemos comer la palabra de fe, discernirla. Así como dice Dios, Dios dio, Dios quitó, alabado sea Dios, amén. Bien, está en la jugada. ¿Quién dijo eso? ¿Dios? ¿O quién lo dijo? Job. Pero uno aún sigue escuchando eso como constantemente, ¿verdad? Y está en la palabra, o no está en la palabra. Pero lo dijo Dios. Entonces hay que comer alimentos ricos en fe para discernirla bien. Porque ahora en Cristo sabemos que Dios es el dador. Es el dador, amén. Todo el tiempo. Dios no ahorca ni Dios aprieta. Eso no dice la palabra de Dios, ¿cierto? Amén. Entonces, otra que una vez escucha, Dios obra por senderos misteriosos, amén. Tampoco lo dice la Biblia, pero a veces uno lo escucha tantas veces. Y es una mala traducción de Eclesiastés 11:5 y una pésima interpretación de otros textos. Pero Dios sí nos permite conocer su voluntad. Claro, dice Isaías que sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos más altos que los nuestros, pero por revelación nos deja ver que su voluntad, amén. Entonces, si queremos vivir por la fe, nuevamente la palabra de la gracia debe estar por encima de cualquier cosa, amén. Y esa es como la introducción porque voy a hablar y me voy a mover en los capítulos 10, 11 y 12 del libro de Hebreos, un libro muy conocido, ¿cierto? Un libro muy conocido por nosotros, amén. ¿Sí lo hemos oído? Hebreos, capítulos 10, 11 y 12. Voy a tomar algunas partes de allí, porque claramente también en nuestra escuela Pleroma hay un curso sobre Hebreos. Predicación patrocinada por Pleroma Corporation. Y todo el capítulo 11 de Hebreos nos habla de la fe. Ese es el título que los traductores le colocaron. Pero antes de ese capítulo 10, antes del capítulo 11, viene el capítulo 10, ¿cierto? Es decir que cuando nosotros vamos a leer el capítulo 11, hemos llegado a una conversación que ya lleva 10 capítulos atrás, ¿cierto? O sea que si yo empiezo a leer el capítulo 11 y desde ahí empiezo, me he perdido una conversación que ya inició, ¿qué? 10 capítulos anteriores, ¿verdad? Y entonces eso es como cuando dos personas están conversando, charlando, y entonces yo llego ahí que no me zafen, y llego a la media hora ya de lo que están hablando. No, pues ya estoy perdido de lo que están conversando y yo opino. Por eso hay que tener
hay que comer alimentos llenos de fe para poder entender todo el consejo de Dios. Entonces, no me voy a referir a todos los 10 capítulos, pero en el capítulo 10, vamos a verlo, hay una buena base de por qué luego habla del capítulo 11, ¿cierto? Entonces vamos a verlo acá, si me regalan esa imagen, de lo que es un pequeño, rápido mini resumen del capítulo 10, que nos da base para que empiece el capítulo 11 hablando como habla. Y lo primero dice que Cristo ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿cierto? Hebreos 10, ¿qué dice? Cristo ofreció ¿cuántas veces? Una vez y para siempre ¿cuántos? Un solo sacrificio por los pecados. Hebreos le está hablando a los que se estaban convirtiendo de los judíos y les está diciendo, por muchos años hicieron muchos sacrificios, ¿cierto? ¿En dónde? En el tabernáculo, en el lugar santo, luego en el lugar santísimo, por muchos años. Ahora les quiere mostrar la supremacía de Jesús. Capítulos anteriores le ha dicho que Jesús es superior a Moisés, que Jesús es superior a la ley, que Jesús es superior a los profetas. Ya ha dicho eso para decirles, Cristo ofreció una vez y para siempre ¿cuántos? Un solo sacrificio por los pecados. Luego, Cristo está sentado a la diestra de Dios. Si está sentado indica que todo fue terminado, ¿cierto? Si se siente y dice ya, se terminó la obra. Por eso hoy ministramos, ya todo fue hecho. Ahora ¿qué hacemos? Recibimos, amén. ¿Qué más dice ese capítulo? Que Cristo con una sola ofrenda, ¿cuántas? Una sola ofrenda, ¿hizo qué? Perfectos, ¿hizo qué? Perfectos, vuelvo a decirlo. Eso, usted tiene que decirse eso y creerlo. Hizo perfectos, ¿para cuándo? Para siempre, no para el 2023, sino para siempre. A los santificados, amén. ¿Cuántos han sido aquí santificados? Amén. Algunos se preguntarán, pues yo no alzo la mano porque no sé qué sea eso. Pero si usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, lo ha confesado y lo ha declarado con su boca y creído en su corazón, usted, déjeme decirle la buena noticia, ha sido santificado. Amén. No tiene aureola, no se preocupe, pero es santificado. Como dije la vez pasada, no tiene que morirse para hacer milagros para que lo llamen santo. No. Ya la palabra dice que usted es santificado. ¿Por quién? Por el que es santo, porque el santo lo habita. Amén. Cristo en su pacto, ¿qué hizo? Ahí dice también el capítulo 10, 3 cosas que hizo allí en su pacto. ¿Qué hizo? Número 1, puso su palabra en nuestros corazones. Eso es que Cristo nos habita por su Espíritu Santo. Como Él nos habita por su Espíritu Santo, su palabra mora en nuestros corazones. Y podemos entonces disfrutar de la riqueza del alimento de la palabra de fe. ¿Qué más hizo? Escribió su palabra en nuestras mentes. Por eso tenemos la mente de Cristo. Y dice, y nunca, diga nunca más se acuerda de nuestros pecados y transgresiones, porque ya hubo remisión. Amén. Eso es poderoso. Nunca más se acuerda de nuestros pecados y transgresiones. Amén. Usted tampoco la recuerde. Amén. Porque Él nunca la recuerda para que usted se la recuerda. Ay, es que yo era esto, es que yo era lo otro, es que no sé qué. Pero si ya Él nunca más se acuerda, es decir, si vamos con Él y decimos, Señor, es que yo era esto, ¿qué? ¿De quién me está hablando? Y entonces, con todo eso, luego el capítulo dice que tenemos libertad para estar en su presencia, o sea, para entrar al lugar santísimo. Tenemos libertad. Le está hablando a un pueblo en el cual decían, solamente podíamos llegar hasta un punto, no podíamos pasar de ahí. Ahora Él está diciendo, el autor del libro de Hebreos, le está diciendo, ahora tenemos libertad para entrar confiadamente a su presencia. Y recuerda, el justo por la fe vivirá. Y si han seguido la enseñanza de nuestro pastor y luego la administración del live el miércoles, entendemos que ya no es por su fe, sino por la fe. Esa distinción es bien importante recalcarla y recordarla. Y luego dice allí, terminando el capítulo 10 maravillosamente, nosotros, ¿cierto? No somos de los que retrocedemos. Con todo eso dice, pues claramente nosotros no somos de los que retrocedemos. Amén.
No somos de los que retrocedemos, sino de los que ¿qué? Tienen fe para preservación del alma, dice el capítulo 10. Sino de los que tenemos fe. Preservación del alma, allí la expresión es para volver al origen, al punto inicial. O sea, después de todo eso que les ha declarado el capítulo 10 y los otros capítulos, dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación, para guardar el alma, mente, voluntad, emociones, pero nuestro ser para estar en el punto original y mucho más allá del punto original. Eso es maravilloso, eso todo dice, eso es lo que sucede viviendo por fe. Y entonces llegamos al capítulo número 11. Y el capítulo número 11 inicia maravillosamente diciendo, es pues la fe. ¿Es qué? Es pues la fe. Es. No será, no fue, sino que dice, es. Eso habla que es presente. No es el futuro, ¿cierto? Eso se lo dejamos a la esperanza. No es del pasado, no, es. Es pues la fe. El autor de Hebreos era como paisa, ¿cierto? Entonces quitémosle el pues y dijimos es la fe, ¿cierto? Hay muchos autores de la palabra que son como paisas. Pero la fe es de hoy, es del presente, ¿cierto? Recuerde usted que la vida y la muerte están en poder de la lengua, pero claramente nosotros confesamos, nuestra confesión es el resultado de lo que creemos, ¿cierto? Nuestra confesión es el resultado de lo que creemos. Bien lo decía Mauro allí en la administración y decía gloria a Dios porque lo confirma. Si nosotros decimos y decimos algo y decimos algo hasta que lo creemos, eso es positivismo, no es fe. Cuando yo digo y digo algo hasta que me lo creo, eso se llama positivismo, pero eso no es el alimento rico en fe. Cuando me obligo o me convenzo a creer algo con todas mis fuerzas y me convenzo de creer algo con todas mis fuerzas, eso se llama autosugestión y tampoco es fe, no es la fe bíblica. Pero cuando declaramos y confesamos sin entender la palabra, a veces eso se puede volver misticismo y tampoco es fe, porque debe haber un entendimiento de lo que yo ¿qué? Declaro y confieso, ¿cierto? Entonces, tampoco la fe es lo que se espera ni es lo que no se ve, como algunos dicen. No es lo que se espera ni es lo que no se ve, eso no dice allí. La fe no es ciega. La fe es, verso 1, certeza y convicción. La fe es certeza y convicción. Certeza y convicción, ¿cierto? Entonces, yo sé que la expresión en griego de fe es pistis, pero si buscamos en el hebreo la expresión fe, vamos a encontrar también una riqueza muy grande sobre lo que es la fe, desde el concepto, desde la mentalidad hebrea que se fue plasmando y que quería allí expresar el autor. Fe en el hebreo es varias cosas, mire, es de la palabra emuná, ahí está escrito en hebreo. Emuná es la expresión, y esa expresión la encontramos en muchos textos que nos relacionan con fidelidad, que nos relacionan con lealtad, con honradez y con firmeza. En muchos de los textos que encontramos en el Antiguo Testamento lo relacionan con esos términos, y todos se atribuyen a un carácter de Dios. Eso es el carácter de Dios. Dios es fiel, amén. Dios es leal, Dios es honrado, Dios es firme, ¿cierto? Eso es un carácter de Dios, pero está impreso en esa expresión que es allí emuná. Y emuná se desarrolla de otras raíces, pero no vamos a ver eso. Entonces, ¿qué es fe? Es creer, es ver, es caminar en plena obediencia. Recuerden que obediencia es oír y hacer en plena rectitud, sinceridad, verdad, fidelidad, lealtad, honradez, firmeza, constancia, confianza y descanso solo en Dios, para ver lo que aún no está como si fuese más real, totalmente sujeto a la verdad de la palabra, tal como Dios lo estableció desde antes de la fundación del mundo. Oh, eso es poderoso, eso es fe.
Es pues la fe, es pues eso, la fe, ¿qué? La certeza y la convicción, ¿cierto? O sea, no es un asunto mío, es un asunto de Él que derrama sobre mi vida, amén. No es una obra, no es una tarea mía, no es autoconvencerme, ya dijimos que eso es autosugestión. No es que lo digo y lo digo y lo digo y lo digo como loros. Hay unos TikTok que aparecen unos loritos cantando alabaré, 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 son lo más de lindos. Pero ellos no se han nacido de nuevos, pero cantan bonito, alabaré, 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 todos lindos. Y uno dice, chévere. Y escriben loros cristianos. No, están repitiendo. ¿Sí? Hay muchos cristianos que son así, eso es verdad. Pero fe es certeza, es algo seguro, es convicción. ¿Sí? Es convicción. Entonces, esa fe es relacional. La fe humana es racional, es muy diferente. Esta fe divina es relacional, implica relación, pero la fe racional es filosófica. La fe de Dios es pues la fe, esa fe emuná es que la que produce vida y afecta nuestra vida. La fe humana no afecta el estilo de vida, solamente afecta mi intelecto. Entonces son dos cosas diferentes. Y entonces por eso el autor de Hebreos dice, es pues la fe relacional, ¿cierto? Es pues la fe, o sea, es ver, creer, caminar en plena obediencia, oír y hacer, en plena rectitud, veracidad, sinceridad, descanso, confianza en Dios, para saber que lo que está declarado en su verdad es como Él lo estableció desde antes de la fundación del mundo. Amén. Por tanto, esa fe que es certeza, que es convicción, yo abrazo la verdad. Es abrazar la verdad. Entonces, por eso confesar es el resultado de lo que creemos. Es un resultado. Fe es abrazar esa verdad. Y por esa razón hablamos. No para que se haga, sino porque ¿qué? Porque ya fue hecho, amén, ¿cierto? Creí, por lo cual hablé. 2 Corintios 4, creí, por lo cual también hablé. Yo creí, por tanto, la consecuencia de creer es hablar, ¿qué? Eso, esa verdad revelada, ¿sí? Si yo digo creo que seré sano, ¿eso expresa fe? Creo que seré sano, ¿eso expresa fe? ¿Qué expresa? Esperanza. Algún día lo seré. Ay, me gustaría tanto serlo. ¿Eso es fe? ¿Qué es? Un deseo. Pero no es la fe, o sea, el hierro que necesita quitar la anemia espiritual, ¿cierto? La fe, dice Romanos 4:17, Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. La fe da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Ahí dice en Romanos que a ese Dios fue el que Abraham abrazó, porque la fe es eso, certeza es convicción, certeza es sustancia, es un tipo de propiedad, es confirmación, es algo seguro. Convicción es una prueba, es una seguridad en la verdad, algo que es verdad. Entonces es como cuando alguien compra sobre planos una construcción. Si alguno lo ha hecho, compra sobre planos, pero no está la edificación hecha, pero lo compra. ¿Esa propiedad es suya, sí o no? Pero está terminada. Pero ¿cuál es la garantía de que eso va a estar terminado? Porque usted tiene ¿qué? El título de propiedad. Le mostraron una maqueta, dijeron así va a ser, ¿verdad? Pero el final es allá. Ya vive allá, ya disfruta, ya en la ducha, ya puede cocinar en su apartamento, pero ya lo que, ya lo tiene, es suyo. Y usted tiene el título de propiedad, pero se está ¿qué? Construyendo. Amén. Pero usted no lo está esperando. Ay, a ver, oiga, pero ¿será que si esta gente va a cumplir o no va a cumplir? No, usted tiene un título de propiedad, ya compró.
Esa es más o menos la idea, ¿cierto? Muchos dicen frases como: espero que lo que dijo Dios suceda. O creo que lo recibiré algún día. Quizá lo ha pensado, quizá lo ha dicho. Esperamos que Dios oiga nuestra oración. ¿Eso es fe? Si usted ora, ¿Dios le escucha? Espero recibir mi sanidad, o espero recibir mi provisión, o de pronto cuando ministramos la vez pasada al Espíritu Santo, espero recibir el Espíritu Santo. ¿Eso es fe? No es un deseo, es esperanza. Eso no es fe. No es la fe bíblica que recibe. No, fe es certeza, algo seguro, es convicción, algo que es verdad. Amén. ¿Quién cree que Dios va a hacer algo en favor suyo? No, Él ya hizo todo en favor suyo. Amén. Él ya lo hizo todo. Ahora, ¿qué hacemos? Recibimos, pero no lo veo. Certeza y convicción, ¿sí? Porque no nos ministran aquí hoy tremendamente. No nos movemos por vista, sino por fe. Y vamos a ver por qué no por vista. Padre de gloria, me pasé. Estoy hasta las 5. Bien. La fe cree que Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Amén. O sea, ya nos dio un espíritu de adopción. Amén. ¿Quiénes aquí han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador? Vuelvo a preguntar, ¿quiénes han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador? Me sorprende que algunos no levanten la mano y eso me deja como inquieto, pero no les voy a cuestionar. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, ya tiene el espíritu de adopción, ya es hijo, ya tiene el Espíritu Santo. Él decidió: me voy a vivir allí con todos los beneficios. Amén. Por eso ya puedo clamar: Abba Padre, Abba Padre. Amén. Y luego el capítulo 11 continúa con lo que hemos llamado la galería de los héroes de la fe. Creo que no va a poder completar lo que tenía, pero bueno. Y nos dice más de 26 veces durante ese capítulo: por la fe. Si ustedes se ponen a contarlos, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. ¿Y qué hicieron ellos por la fe? ¿Qué fue lo que hicieron? Estuvieron por encima del promedio. Eso es lo que produce la fe. La clase de fe de Dios nos coloca por encima del promedio. Por eso son rescatados y resaltados allí con nombre propio. Dice, empieza a decir el capítulo 11: por la fe entendemos, verso 3, por la fe entendemos, vean lo tremendo, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Algo que todavía la ciencia se rompe el coco. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Eso es tremendo. Dios habló y todo fue hecho. Él es fiel, emuná, Él es fiel. Entonces su naturaleza dio sustancia a su declaración y brotaron planetas y estrellas y galaxias, y en este planeta brotó la vida y animales y perros y pulgas, y todo eso brotó acá. Amén. Aunque no le guste, eso fue de la naturaleza caída de las pulgas, pero yo pienso que eran más bonitas antes de la caída, pero bueno, ni modos. ¿Ven? Entonces brotó todo eso. Vivir por la fe nos hace entender, comprender, captar hechos inimaginables. Eso lo produce vivir por la fe. Nos da sabiduría, nos da inteligencia. Los de la fe debemos ser los más capaces en las tareas que nos asignen. ¿Cuántos lo creen? Porque aquí tenemos una galería de héroes de la fe. No podemos entender a Dios por nuestras emociones. No podemos entenderlo por nuestros pensamientos. No podemos entenderlo por nuestros criterios. Solo lo podemos entender por la palabra, por su palabra. Creer en Dios es creerle a Dios, creerle a su palabra. Amén. Mi pastor nos dijo, para entender fe hay que entender el evangelio, la gracia y la justicia. Porque la fe es la persona de Jesucristo. Amén. Para entender fe hay que entender que el evangelio, la gracia y la justicia. El evangelio, las buenas noticias, que Cristo hizo un único sacrificio, que vive en el nacido de nuevo, que se hace uno con Él.
¿cierto? Y eso es mucho más allá de ir al original. Porque Dios caminaba con Adán, pero ahora Él vive en nosotros. O sea que es más tremendo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. A mí me parece que ese es de los textos más revolucionarios que hay en la Escritura. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. People Plan nos puede dar cátedra sobre cómo Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. El Evangelio, pero también la gracia. Me regalan ese slide que está allí del Evangelio, la gracia y la justicia. Para entender fe hay que entender el Evangelio, hay que entender la gracia, el gran regalo del Padre, la persona de Jesucristo, el favor inmerecido de Dios, el amor exagerado e ilimitado del Padre. Amén. La ley no es de fe, dice Gálatas 3. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley no es de fe, sino que dice el que hiciere. Es muy fácil la ley, comillas, muy fácil porque las tiene que hacer, simplemente hacer lo que dice que la ley, ¿cierto? No mentirás. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues no mentir, muy fácil. No desear a la mujer del prójimo, ¿qué tiene que hacer? Pues no prender Netflix y ya, o sea, sencillo, ¿cierto? Hoy todo así radical, voy a romper el televisor, no, pues tampoco. ¿Verdad? Es muy fácil porque es hacer, pero la fe, la ley no es de fe, la ley es hacer, la fe es creer. Esas son dos cosas diferentes. La ley demanda, la gracia da. ¿Ven? La fe recibe lo que ya fue dado. Y la justicia, que no es una posición tan solo, es una identidad. ¿Quién eres tú ahora en Cristo Jesús? Amén. Soy justicia de Dios en Cristo. Usted tiene que decirse eso todos los días. Yo soy justicia de Dios en Cristo. Y no porque lo diga y lo diga y lo diga se va a convencer de eso, porque eso es positivismo, sino porque usted lo cree, lo recibe hoy o lo ha recibido y dice, pero yo lo declaro porque es verdad. Amén. Es verdad que es diferente. Entonces fuimos justificados por la fe de Jesús. Cuando tú sabes quién eres, funcionas como debes en la vida. Amén. Y si soy justo, oigo, como dice Romanos 2:13. Si yo soy justo, oigo, como dice Romanos 2:13. Y hago, como dice Isaías 26:2. ¿Qué? La verdad. Si yo soy justo, oigo y hago la verdad. ¿Cierto? O sea, soy hacedor de la palabra de justicia. Para vivir por la fe, la mayor confesión de fe es la de la salvación. O sea, aceptar el señorío y salvación de Jesucristo. Esa es la mayor. Amén. Esa es la mayor que puede suceder. Por eso nos alegramos cuando una persona viene acá por primera vez, porque va a ser la mayor declaración de fe, con su boca y con su corazón. ¿Amén? Entonces, la siguiente, por favor, ¿me regalas? Al nacer de nuevo, una persona se pone de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted y yo nacimos de nuevo, nos ponemos de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios y la confesamos. Recibimos entonces, ¿qué? La abundancia. Diga la abundancia. Eso me parece tremendo. La abundancia de la gracia. O sea, ya es una repetición de la repetición. Gracia es abundante y ahora dice abundancia de la gracia. Abundancia de la gracia. Y el don de su justicia. O sea, la justicia es un regalo también que se recibe. Amén. Y entonces en esta lista de Hebreos 11 se destacan personas comunes que estuvieron por encima del promedio por causa de la fe. No estamos llamados a ser parte de la estadística, sino a ser cabezas. Amén. O sea, no podemos estar sentados con Cristo en lugares celestiales y vivir arrastrados en lugares terrenales. ¿Sí o no? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Entonces dice que por medio de la fe, allí, por medio de la fe, por medio de Jesucristo, que es la fe, empieza a nombrar Abel, Enoc, Abraham, Sara, Isaac y todos los que empiezan a nombrar. Y está haciendo un recuento de todo el Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero. Todas empiezan a hacer un recuento. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, todos los nombres que están allí y los que están implícitos allí.
Todos ellos gente ¿qué? Común y corriente. Estuvieron encima del promedio en su generación, fueron y marcaron la diferencia. Entonces dice que ofrendaron, que fueron trasladados, que prepararon el arca para salvarse, que obedecieron para salir a su tierra, que habitaron como extranjeros, que profetizaron, que bendijeron, que aceptaron el linaje de Dios, que cruzaron el Mar Rojo, que vieron muros caer, que sacaron fuerzas de debilidad, que se hicieron poderosos en batalla. Hay todo un sinnúmero de historias maravillosas y fantásticas. Pero también otros fueron torturados, otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, otros fueron encadenados y con cárcel, otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba también. Y ambos vivieron por la fe, porque vivir por la fe a veces implica morir por ella. Un autor dijo: una fe por la cual vale la pena morir debe ser una fe por la cual vale la pena vivir. Amén. Y Hebreos 11:38 dice: el mundo no era digno de ellos. Hebreos 11:38. El mundo no era digno de ellos. Tremendo. De los cuales el mundo no era digno. Este mundo, este sistema no es digno de gente de fe. Eso es verdad. Pero nos necesitan para mostrarles la luz, para mostrarles el amor de Dios. ¿Somos necesarios en este mundo? Sí. ¿Para qué? Para modelar la gracia, el evangelio y la justicia de Jesucristo. Amén. Entonces la fe de Dios nos coloca por encima del promedio para bendecir. De nada sirve pensar como cristiano y vivir como ateo. ¿Sí o no? Y con ocasión de las votaciones, de nada sirve pensar como cristiano y votar como ateo. ¿Sí o no? Señor, guarda esta generación, pero votan por los que apoyan el aborto. Señor, yo sé que la palabra dice que el matrimonio es tremendo, pero vota por gente que va en contra de la familia. Señor, que se extienda la iglesia y tu palabra, pero apoyan candidatos que cierran iglesias. Entonces no se puede, de nada sirve uno pensar como cristiano, pero vivir como ateo. ¿Sí o no? Si alguno habla, dice 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Y con todo y eso, Lucy nos decía el miércoles, con todo y esas tremendas cosas que hicieron, no recibieron ¿qué? Lo prometido. Pero, diga pero, yo sí. La iglesia recibimos lo prometido. ¿Qué fue lo prometido? Nuestro pastor nos lo enseñó, nos lo recordaron el miércoles, el espíritu de adopción, que es el mismo espíritu de fe. Por eso podemos vivir por la fe. El espíritu de hijos unidos al Padre, guiados por el Espíritu Santo, guiados a la libertad, con la misma visión original del ser humano, una perfecta comunión con Dios por medio de Jesucristo y su Espíritu Santo. Fuimos, dice, perfeccionados a causa de eso. Fuimos perfeccionados a causa de eso. Amén. Así es, viviendo por la fe. Por eso, luego viene el capítulo 12, que ya no lo voy a terminar allí. Por eso, ¿qué dice? Dice esto: despojémonos de todo peso. ¿Sí o no? Quería haber traído un morral y todas las cosas, pero despojémonos de todo peso. Ese texto no es para la administración de las ofrendas ni de los diezmos, ¿no? Aclaro, ¿no? Despojémonos de toda ancla, de todo estorbo. Despojémonos. ¿Eso es una acción qué? ¿De quién es? ¿De quién es la acción? De nosotros. Despojémonos. ¿Es una acción mía? No, de todos. Despojémonos. Es una acción de iglesia. No es que me toca a mí. Entre nosotros nos ayudamos. Despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia. La expresión asedia es que nos bloquea. El pecado nos bloquea, ¿sí o no? Nos estrecha, nos aísla. El pecado aísla, ¿o no? O díganme a los que se sienten como mal, dicen, no, yo ya mejor como que no voy a la iglesia. ¿Sí o no? El pecado nos incomunica, eso también significa asedia. Nos acorrala, nos insiste. El pecado no es nada creativo, pero es cíclico. Y espera y deja un ratico y vuelve al tiempo. Y otra vez. Y vuelve. Me ministró tanto un testimonio que lo oí y luego me lo contaron y luego lo oí. De un hombre de Dios que estaba viendo ahí en internet y pum, le saltó una de esas páginas groseras y le clavó sus ojos, clavó su mirada ahí, viendo a estas chicas. Y la esposa vino por detrás, puso sus manos en los hombros, dijo, ese no eres tú. Ese no eres tú. Rápidamente pero él se quedó, dijo, yo me quedé clavado en eso. Mi mente se quedó ahí. Porque el pecado insiste. Pero ese no soy yo. Nos fastidia, nos acosa, nos cansa. Entonces despojémonos con todo eso, con todos esos héroes, diciéndonos que yo estoy por encima. Ahora despojémonos de todo peso, de todo estorbo, de toda ancla y del pecado que nos asedia. Y vivamos por la fe. ¿Sí? Vivamos por la fe. Y allí ustedes lo van a encontrar en el capítulo 12. Corriendo con paciencia, ¿cierto? Como un atleta, corriendo con paciencia. Eso implica respirar bien. Como dice primera de Timoteo 6, peleando la buena batalla de la fe. Peleando la buena batalla de la fe, primera de Timoteo 6, ¿cierto? O sea, de la mejor pelea que puedas. Lucha lo más valiosa batalla. Peléala. Y dice, echa mano de la vida eterna. Tu arma tremenda se llama la vida eterna. O sea, la vida sobrenatural que ya te fue dada. Amén. Corra con paciencia la buena carrera de la fe. Pelee la buena batalla. Es una buena batalla. ¿Qué batalla es buena? La de la fe nada más. Porque hay victoria. Porque ya uno que dijo, vencí. Amén. Guarde la fe. Así como dijo Pablo, he guardado la fe como un agricultor. Él dice, he peleado la buena batalla como soldado. He corrido la carrera como atleta. He guardado la fe como agricultor. ¿Cierto? O sea, haciendo el símil a lo que él dice en capítulos anteriores, ¿no? Porque dicen, ay, nunca decía que agricultor. ¿No? Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor, como dijo Mauro, y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Efesios 1:18 dice que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Él siempre nos va a dar el pan de su palabra. Él siempre nos va a dar el ¿qué? El pan de su palabra. ¿Qué padre si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Cierto? O sea, si su hijo le pide la palabra, usted no le va a dar la ley. Entonces así mismo Él nos da ¿qué? El pan de su palabra. Amén. Puesto los ojos en Jesús, dice que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Entonces cuando repasamos una y otra vez que la fe de Jesús, eso nos debe inyectar adrenalina a nuestro cuerpo para vivir una vida en victoria. Amén. Porque cuando Pedro descendió del arca, cuando vio allá estaban agitadas la arca y Jesús le dijo, ven. Pedro lo vio, dice que se desciende del arca, del barco, y va hacia Jesús y camina sobre el agua. Son 3 acontecimientos, ¿cierto? Pero camina, sí camina, pero dice que de un momento a otro vio el viento fuerte y ahí fue cuando se hundió. Porque el pecado asedia, pero dice, puesto los ojos. Yo le dije, Señor, ¿y por qué no puesto el oído? Dice, porque en los ojos generamos ¿qué? Opiniones. Con los ojos generamos ¿qué? Ideas. Los ojos son fácilmente capturables. Amén. Necesitamos ser entendidos en los tiempos, no estar entretenidos perdiendo el tiempo. Amén. El autor y el consumador. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén.
No podemos, a ver, ahí estaba, no podemos estar sentados, ¿qué? Con Cristo en lugares celestiales y vivir arrastrados en lugares terrenales. No, porque usted y yo somos nacidos de Dios, amén. ¿Por qué no le da gracias al Señor allí un minutico? Puede ser sentado. Dele gracias al Señor por la palabra que ha sido recordada a su vida, o ministrada, o revelada para su corazón, para su vida, que ha sido afianzado. A varios debo decirles, manténgase creyendo, y que en su boca haya palabras de victoria. Usted dele gracias a Dios un minutico, cierre sus ojos, agradezca por la palabra, repásela en un minuto, repase la palabra de gracia, la palabra de verdad que le ha sido revelada a su vida. Y recuerde, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Usted ha sido nacido de Dios, amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta palabra que tú nos has podido traer, has permitido traer el día de hoy, para vivir por la fe, confiados, seguros, firmes en que tu palabra es la verdad, que tú nos has llamado a tener una fe para estar por encima del promedio, para bendecir a cientos y a miles, para que muchos hagan su declaración de fe más poderosa, es que te reciban como Señor y Salvador para una vida en victoria, sabiendo que la fe es certeza y es convicción. Y enséñanos mucho más para vivir por la fe, sabiendo que tenemos el espíritu de hijos de adoptivos, el espíritu de fe, y que somos hijos, no esclavos, y vivimos en victoria hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Eso, denle un aplauso allá. Bendiga al Señor.